You are now listening on the music. Bueno, voy a hablar un poco sobre el contexto epidemiológico en el que se encuentra Ecuador al momento, pero también hacer un repaso de lo que ha pasado desde el inicio de la pandemia. Bueno, esta ha sido la infografía que se presentó desde el 7 de abril. Antes teníamos una infografía mucho más pequeña que tenía menos información que esta. Este es del 7 de abril, esta infografía es del 7 de mayo, y si ustedes ven, el mapa va volviéndose más oscuro cada vez más, y esta es del 7 de junio, en donde ya vemos que la pandemia se expandió por todo el territorio. Estamos hablando acá de casos confirmados, acumulados durante el tiempo. No es una tasa en donde tome en cuenta la cantidad de personas que hay por población, que desde la epidemiología es el mapa que a mí me encantaría ver, pero no es el que vemos. Sin embargo, observamos cómo el mapa se fue oscureciendo con el tiempo y lamentablemente se ha expandido por todo el país. Desde que inició la pandemia, iniciamos ya con una transmisión comunitaria desde el primer caso confirmado, que fue el 29 de febrero, y hemos permanecido con una transmisión comunitaria, exceptuando la provincia de Galápagos, que al momento tiene más bien una epidemia controlada. ¿Qué pasa al momento? Esta es la nueva infografía que la hicieron, realmente tiene la misma información que han venido presentando hasta el día de hoy. La única diferencia es que cambiaron las categorías para poder mostrar un poco más las diferencias de colores en los mapas, pero definitivamente no tiene una diferencia en términos de información que dan a conocer. También antes de pasar a esto, quería que observen esta línea, que es la línea de casos confirmados por fecha de inicio de síntomas, que si uno la observa, al menos yo desde la epidemiología hubiera preferido que me muestren una curva en donde se vea que cada punto pertenece a un número específico y a una fecha. Aquí parecería que se estuviera aplanando desde la primera curva que nos presentaron, y lo mismo sucede en todas las infografías. Lo que yo hice fue pasar cada una de estas curvas a un Excel e ir dibujando y observar qué va pasando, ¿no? Y lo que se observó fue, y aquí les traigo estas 4 curvas de inicio de síntomas, y esta curva púrpura, que es la que me muestra en cambio los casos confirmados acumulados, infografía por día. Hasta el día de hoy, que tenemos más de 60.000 casos confirmados, y aquí tenemos la curva del 7 de abril. Al avanzar el tiempo, se observó que había muchas muestras que estaban represadas. Y a nivel y al tiempo que se iban analizando, estas muestras pertenecían a personas que iniciaron síntomas incluso con 2 meses de diferencia. Si ustedes observan, esta curva es del 7 de abril, pero realmente estaba sucediendo esto de acá. Y así, esta curva es del 7 de mayo, esta curva es del 10 de junio y esta curva es del 9 de julio. Es decir, la curva que realmente me está mostrando de alguna manera descriptiva qué está pasando en el Ecuador termina siendo esta curva púrpura, que es la que vemos día a día, sumando los casos que están informando día a día por las infografías. Esta curva seguirá cambiando porque hay pruebas represadas, hay muchas pruebas represadas todavía, cerca de 14.000 pruebas que no han sido analizadas y que probablemente pertenecen a personas que se encuentran en estas fechas. Entonces, al momento se observa que seguimos aumentando casos confirmados acumulados y también personas que han fallecido por la enfermedad COVID. No ha existido un cambio real. Voy a mostrarles qué ha pasado, por ejemplo, con estos picos que se observan aquí y que no deberían observarse. Entonces, con esto lo que quería comentarles es que definitivamente no hemos visto la curva epidémica hasta el día de hoy y que no sabemos qué es lo que ha pasado, ¿no? No solamente hemos perdido de vista la curva, sino que no la hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Desde la epidemiología, analizar otros indicadores que me pueden decir qué está pasando en el país. Entonces, uno de los indicadores es cuántos test nuevos se están informando por día en el país.
y aquí sí quiero decir que lamentablemente nos han informado más de 1.500 en promedio, y eso es lamentable porque se esperaba que efectivamente se cumpla el ofrecimiento del presidente de llegar a 1.000.000 de pruebas. No hemos llegado a 200.000 aún, y no se ha aumentado el número de test PCR para confirmar la enfermedad en todo el territorio ecuatoriano. Como ustedes observan, hay días que se informan 488 pruebas y hay días que se informan 2.397, y lamentablemente no ha aumentado ese número en toda la pandemia. Esta línea es la línea de pruebas pendientes acumuladas durante todo el tiempo, y la línea roja, el número de nuevas pruebas informadas por día y las pruebas recolectadas por día. Entonces, realmente vemos que tienen un camino similar, pero que lo que todos esperaríamos es que la línea roja vaya aumentando con el tiempo para ir captando más aún los casos activos para disminuir la probabilidad de contagio, que es lo que no ha pasado en el país. Otro indicador es la positividad, es decir, el 100% de personas que se realizan una prueba, ¿cuántas dan positivo? La OMS sugiere que en países como el nuestro, que tiene un nivel 3 de un sistema de salud para enfrentar una pandemia, el nivel más alto es un 5 y el nivel más bajo un 1, nosotros estamos en el 3, que sea al menos del 10%. La única provincia que cumple con ese criterio es, es Galápagos, con el 7.98%, y lamentablemente el último dato publicado es del 29 de junio, no se ha publicado nueva información en las últimas semanas en la página del Ministerio de Salud Pública, y las infografías no dan esta información. Como ustedes ven, provincias como Pastaza, Orellana tienen una positividad muy elevada. El promedio en Ecuador es del 41.72%, 4 veces más de lo que nosotros esperaríamos. Y esto ha pasado durante toda la pandemia. No se ha mejorado la positividad, por lo tanto no sabemos qué es lo que realmente está pasando en nuestro país. Por otra parte, analizar la curva de casos confirmados diarios, que nos ha mostrado que efectivamente se está elevando los casos, pero que tuvimos un salto, y este salto se debió a la suma de test rápidos. Estos test rápidos no son considerados para diagnóstico por parte de la Organización Mundial de la Salud, por lo que dejaron ya de informar desde el 18 de mayo. Este pic que se ve aquí, que se observa aquí, no debería existir, ya que es una curva de casos acumulados en el tiempo, pero lamentablemente eliminaron algunos casos debido a que estaban duplicados y cambiaron la metodología el 8 de mayo, entonces hubo estos cambios. Sin embargo, la curva permaneció hacia el alza con esta tendencia, por lo tanto seguimos en una transmisión comunitaria con elevación de número de casos. Si esto yo lo llevo a casos por millón de personas y lo comparo a nivel de la región, observamos que el Ecuador tiene una curva que, a pesar de ser hacia el alza, más bien se ha detenido, es como muy lenta. Y esto se debe especialmente al bajo testeo que existe. Vemos como otras regiones están elevando el número de casos, y otros países, como el caso de Chile, que tuvo un crecimiento muy rápido de su curva de casos, el caso de Perú, que se ha enlentecido en los últimos días, esperemos que siga así, pero en el caso de Brasil también ha continuado hacia el alza. Y en el caso de nuestro país, lamentablemente, como les comenté, la curva no muestra la realidad, y también es el caso de Bolivia, que también muestra una positividad muy elevada. Otro indicador que nos podría decir qué es lo que está pasando, sobre todo a nivel hospitalario, a nivel de atención de la salud, es el Case Fatality Rate, que es el indicador de letalidad, es decir, de las personas que enfermaron y se realizaron el test, cuántas fallecieron. En el caso de Ecuador, con los datos de test PCR confirmados, llega a una letalidad de 7.63. Es mucho más elevada que el resto de la región, y si a este indicador sumamos las posibles muertes por COVID, aumentaría un 14%. Entonces, realmente la situación en el país es compleja al momento, y este indicador nos estaría dando a conocer que falta reforzar el sistema de salud en todos los niveles.
El caso de los otros países, Brasil ha disminuido, pero sin embargo también se ha disminuido la información. Por ejemplo, ya no entregan la positividad, no se conoce si están testeando más o menos, entonces falta información en el caso de Brasil, Bolivia, Perú, y voy a mostrarles también, antes de pasar a estos dos gráficos anteriores, la positividad por país. Como les comentaba, Bolivia tiene una positividad muy elevada, sobre el 45%, Ecuador, que presenta una positividad en 41%. Tenemos a Chile. Chile ha ido disminuyendo su positividad, llegó a un punto en el que llegó al 27%, ahora se encuentra en un 24%, Argentina se ha mantenido en un 20%, sin embargo, esta positividad ha ido aumentando porque también han aumentado casos, pero los casos, por ejemplo, de Paraguay, que ha sido uno de los casos más nombrados, mantienen una positividad menor al 10% y han ido reforzando también su sistema de salud y también han sido muy fuertes con la vigilancia epidemiológica. El caso de Uruguay, menor al 0.1%, igual que Cuba, que mantienen el control de su epidemia y no han llegado a una transmisión comunitaria, al igual que en el caso de Paraguay. Entonces, en el caso de Paraguay están aumentando los casos efectivamente porque aumentaron también la movilidad en las últimas semanas. Con respecto al Ecuador, quería mostrarles este gráfico para terminar, porque aquí me puedo demorar mucho tiempo. Este gráfico es sobre los datos del registro civil. Este dato es un dato mucho más duro, mucho más preciso. Sin embargo, todavía tiene una subnotificación que hemos visto que se demora entre un mes a un mes, 15 días, que incluso con 2 meses de diferencia van sumando muertes. Esta línea roja es el exceso de la mortalidad esperada, comparando con esta línea azul, que es un promedio de los 3 últimos años, del 2017 al 2019. Estas son las muertes esperadas durante cada año, pero durante el 2020, cuando se observa esto, uno, dentro de la epidemiología, la demografía, dice, bueno, algo pasó en este país. Pudo ser un terremoto, algún evento. Y en el caso del Ecuador, el evento fue exclusivamente la pandemia. Entonces, se podría decir que estas muertes, este exceso de mortalidad, se debería directa o indirectamente a la pandemia. No sabemos cuántos directamente, tal vez no lo sepamos hasta que veamos al menos. La causa de muerte no está publicada todavía, solamente está publicado el número de personas fallecidas por provincia. Es muy fuerte para mí ver este gráfico, ya que representa ecuatorianos y ecuatorianas que fallecieron durante este tiempo. Esta línea amarilla representa los casos diarios informados por parte del COE desde el inicio de la pandemia. Es decir, las personas que fallecieron en este momento probablemente se contagiaron acá. Es decir, la curva de contagios, que es mucho más elevada que la curva de fallecidos, apareció acá. Entonces, el sistema de salud no solamente no llegó temprano, sino que no llegó para muchas personas. Y lamentablemente, al momento, lo que nos están diciendo estos datos, que hay muchas muertes a causa de esta enfermedad en todo el país. Y con este gráfico yo quiero mostrarles el exceso de defunciones por provincia. En el caso del Guayas, hace una semana representaba el 68% del exceso total de mortalidad en el país. Al momento, este porcentaje del Guayas ha ido disminuyendo y el porcentaje del resto de provincias ha ido aumentando. Entonces hay que llamar la atención de qué es lo que está pasando. Tenemos provincias que están aumentando sus casos, por lo tanto están aumentando sus casos graves, está aumentando la necesidad de hospitalización, de cuidados intensivos y obviamente está aumentando la probabilidad de mortalidad. Entonces, el caso de Pichincha, que es el que está pasando ahorita por una ola bastante alta, el caso de Azuay, de Loja, que también están siguiendo el mismo camino. Hay que tomar en cuenta que en el Ecuador cada provincia ha vivido una realidad diferente y también la está viviendo en términos epidemiológicos. Unas tuvieron una ola muy alta al principio y otras están viviendo una ola en este momento. Las acciones que se hagan, que se realicen, van a hacer que estas olas
sean mucho más elevadas o menos elevadas. Por lo tanto, es muy importante tomar conciencia que es una enfermedad que es grave y que se necesitan acciones y obviamente participación del sector público, del sector privado y de todos los ciudadanos y ciudadanas para poder enfrentar esta pandemia. Y cómo no, eso de que el mundo está hecho de átomos. ¿Verdad? Es evidente eso.